Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Alan, buenos días. Gracias. Pues antes que nada, una bienvenida a todos. Estamos muy agradecidos que nos acompañen el día de hoy en nuestra sexta reunión ordinaria de comité. Les comento, el día de hoy no nos va a poder acompañar el licenciado director de Canal Central Tijuana. ¿Por qué? Porque se encuentra fuera de la ciudad. De igual forma, nuestro titular de la comisión, el doctor Octavio Latorre, va a hacer lo posible por conectarse, pero en este momento se encuentra en una reunión con Secretaría de Economía en la Ciudad de México. Está en estos momentos con la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier. De igual forma se encuentra con la Subsecretaría de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, y la directora Bárbara Mungía. Me comenta que en unos momentos va a intentar conectarse, pero en dado caso de que no lo logre, pues les mando un cordial saludo a todos y a cada uno de ustedes. Pues si les parece bien, vamos a iniciar. Voy a mostrarles un poquito de lo que se trata eh, la reunión del día de hoy. Voy a proyectar mi pantalla. Bueno, el día de hoy es una sesión ordinaria, por tal motivo va a tener una duración de 1 hora. El día de hoy nos acompaña el doctor Ricardo Méndez. Muchas gracias, por cierto. Nos va a dar una pequeña sesión referente a lo que es el CFDI con complemento carta aporte en operaciones de comercio exterior. Y pues antes de iniciar, me gustaría compartirles un poquito la semblanza de nuestro ponente invitado. Un segundo. Eh, Él es el doctor Ricardo Méndez Castro. Él es director de consultoría en Teles Asociados y director académico en Tree Law College. Es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el TBC, licenciado en Derecho por la Universidad Humanitas y maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana en Tijuana. Es doctor en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos de la Ciudad de México. Es certificado en ISO 37001, en ISO 37301 por Intedia, certificado en el curso de peritaje en compliance por el Instituto Oficiales de Cumplimiento, certificado en ISO 31000 por la Escuela Europea de Excelencia, certificado en ISO 31022 e ISO 37301 por consultores y auditores en gestión SEAs, certificado en reglas Incoterm 2020 y transporte por la ICC México. También participa activamente en el capítulo México de la World Compliance Association, en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California y en otros organismos empresariales. Es conferencista, catedrático a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades en Baja California, así como instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Él también es articulista de temas aduaneros y de comercio exterior en TLC Magazine y otras revistas especializadas. Él es autor de 8 libros relacionados con la materia aduanera y de comercio exterior. Entonces, pues como vemos, una semblanza bastante amplia. Eh, Le agradecemos mucho, maestro, perdón, doctor, que el día de hoy esté con nosotros compartiendo conocimiento, y si le parece bien, pues podemos iniciar. Muchísimas gracias, Alan, por la presentación. Siempre agradezco estos espacios para poder compartir sobre todo temas de actualidad. Y pues vamos a iniciar y sobre todo comentar aspectos muy puntuales sobre el tema del CFI, complemento carta aporte en operaciones de comercio exterior. Voy a tratar de ser lo más breve porque pues, es un tema, la verdad que tiene muchas áreas que hay que analizar detenidamente, desde la parte aduanera, desde la parte fiscal, normativa, en la parte administrativa, con la SCT, incluso con temas relacionados con facultades, por ejemplo, en la Guardia Nacional,
aspectos penales, como ya sabemos, tuvo una reforma el Código Fiscal de la Federación, y el no presentar el CFDI con complemento carta aporte, pues puede tener consecuencias penales en materia del Código Fiscal de la Federación. Entonces podemos ser muy puntuales y ver solamente como un breve antecedente, pues ya desde noviembre del 2020, cuando se publicó la tercera resolución de modificaciones de la resolución miscelánea de aquel tiempo, ya se ha venido un cambio en la regla 2719. Posteriormente, en diciembre, se publica pues, la resolución miscelánea fiscal del 2021 y pues obviamente continuaba con la implementación de este proyecto. Seguidamente se da una serie de versiones anticipadas en el portal del SAT, en donde pues ya se hacían ciertas precisiones y se tenía contemplado que entrara en vigor el 30 de septiembre de este año. No obstante, pues lo que vienen siendo los organismos empresariales, cámaras, asociaciones, etcétera, pues han venido realizando determinados planteamientos en aras pues de que quede lo más claro posible lo que viene siendo la normativa, pues que pretende en este caso implementar pues un nuevo esquema que tenga bien pues que los usuarios tanto de comercio exterior como los contribuyentes pues cumplan con sus obligaciones. Y esto, bueno, pues para la autoridad pues permite reforzar los actos de fiscalización, combatir el contrabando, sobre todo de mercancías de procedencia ilícita, y por ello pues también se dota de determinadas atribuciones pues a las autoridades competentes para que puedan llevar a cabo estas revisiones. Y lo que le interesa a la autoridad pues es conocer qué tipo de mercancía se transporta, a quién pertenece, de dónde a dónde se transporta, es decir, del punto A al punto B, quién lleva a cabo ese traslado de mercancía, en qué tipo de unidades se transporta, así como los medios en un momento dado que se utilizan, porque como ya sabemos es en el medio terrestre, ferroviario, aéreo, marítimo e incluso el fluvial. Obviamente siguen pues las presiones de los organismos, de las asociaciones, por tratar de ampliar sobre todo la entrada en vigor de esta normativa. Y sabemos que, por ejemplo, cuando se publicó la segunda resolución de modificaciones en el mes de septiembre, pues únicamente contemplaba un solo dispositivo, que era la regla 2719. Posteriormente, de igual manera, publicando diversas versiones anticipadas, ya en la tercera resolución de modificaciones que acaba de ser publicado ya en noviembre, pues de antemano sabíamos por esas versiones anticipadas que ya no solamente teníamos una sola regla, sino que la regla 2719 pues había sido reformada en su totalidad y adicionalmente se habían incluido otras disposiciones desde la regla 27151 hasta la regla 27157. No obstante eso, sabíamos que iba a tener dos fases para entrar en vigor. La primera de ellas, que iba a ser a partir del 1 de diciembre hasta el último día de diciembre, que básicamente era una fase preoperativa, por así decirlo, una fase de pruebas, porque pues tenía que emitirse el documento del CFDI con complemento carta aporte. No obstante, la autoridad iba a considerar en ese momento que únicamente fuese considerado como que efectivamente se iba a cumplir con la obligación y no iba a haber sanciones. Entonces, esto recientemente en esta versión anticipada de la cuarta resolución de modificaciones, pues aquí lo único que hace es eliminar esa
fase o etapa de pruebas y entraría directamente el 1 de enero del 2022. Como decimos, bueno, como dicen más bien en el fútbol, ¿no? Esto no termina hasta que se acaba y la verdad es que todavía hay algunas alternativas que obviamente pueden presentarse en el futuro. De hecho, hubo unos puntos de acuerdo en la Cámara de Diputados para que esto se extendiera básicamente el plazo y obviamente también por parte de organismos privados extranjeros han exhortado pues a las autoridades fiscales que se amplíe el plazo. Por ahí se escucha probablemente que inicie en marzo o en abril. Sin embargo, bueno, pues esto más adelante lo sabremos y si no, por lo menos en la parte aduanera, que es lo que vamos a comentar en un momento. Entonces, me voy a concentrar en los puntos más relevantes y aquí de entrada, con la reforma del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, hay dos elementos que tenemos que considerar. Primero, que brinda certeza jurídica, sobre todo con la incorporación de los complementos en la normativa, debido que como se estaban regulando a través de disposiciones fiscales, como es la resolución miscelánea fiscal, pues esto generaba incertidumbre. Entonces, hoy en día, pues ya se modifica el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación para incluir que estos complementos pueden ser publicados en el portal del SAT. Y también se otorga una obligación de validar no solamente los requisitos del comprobante fiscal, sino también en un momento dado, en este caso, tienen que revisarse la información que se declara en los complementos, porque deja claro, en términos de este artículo 29, que el responsable, pues obviamente, es el contribuyente, porque no solamente tiene la obligación de declarar la información, sino también de verificarla. Bueno, vamos a ver en términos generales y ahorita vamos a analizar cada uno de los supuestos, de los posibles escenarios, porque puede haber muchos, aquí enfocándolo evidentemente en operaciones relacionadas con las importaciones y con las exportaciones, incluyendo transferencias virtuales, se pueden presentar los siguientes escenarios. El primero, pues hablamos de que puede existir un CFDI de ingreso o en su caso de traslado con complemento carta aporte. En el primer supuesto, vamos a visualizar que cuando se contrata directamente a un transportista, es decir, un importador o exportador contrata directamente a un transportista, pues evidentemente se utiliza un CFDI de ingreso con complemento carta aporte en términos de la regla 2719. Si bien es cierto, la regla 27152 establece una excepción para la declaración de lo que viene siendo el complemento carta aporte cuando se lleve a cabo el traslado de las mercancías por una zona que no sea considerada de jurisdicción federal. Desde la perspectiva de la operatividad aduanera, pues es que siempre vamos a estar dentro de una zona de jurisdicción federal por el simple hecho de entrar a la aduana, y la aduana es el recinto fiscal, pues es una zona de jurisdicción federal, y a la salida de la aduana, pues es una zona de jurisdicción federal. Entonces, en ese escenario, siempre estaríamos cumpliendo con el CFDI de ingreso con complemento carta aporte. Obviamente, ubicándome en este supuesto de que estamos contratando un transportista. En el otro supuesto, primero debemos de tener en cuenta que la normativa habla de los propietarios, de los poseedores o de los tenedores, en este caso de las mercancías, cuando cuenten con transporte propio. Y esto es bien importante identificarlo, porque a veces dice, es que yo tengo transportes y resulta ser que el transporte es rentado o sí, en un momento dado tienen transporte propio. Entonces, cuando hablamos de transporte propio, pues evidentemente es que ustedes o la empresa es el titular de esos vehículos, de esas unidades, de esa flotilla,
Y bueno, pues aquí también se trata acerca de los intermediarios o agentes de carga o incluso cuando se cuente con algún mandato. Entonces, en este supuesto, se va a presentar un CFDI traslado y evidentemente se va a tener que declarar el complemento carta aporte, salvo las excepciones, como lo digo, que no transiten por vías que no se consideran de jurisdicción federal. Sobre estos supuestos me voy a concentrar básicamente en los que están subrayados de color amarillo, porque existen otros escenarios, pero no aplican tanto para las operaciones de importación y de exportación, aunque puede presentarse un escenario atípico, pero vamos a visualizar estos en particular. Entonces, hablamos el primero de contribuyentes que presten el servicio de transporte de carga general especializada, es decir, transportistas. Entonces, ellos van a presentar un CFDI de ingreso más complemento carta aporte, como lo mencionamos hace un momento. Luego tenemos el otro escenario de los propietarios, poseedores o tenedores. Por propietarios, entiéndase, pues, que es el titular de las mercancías, tiene vamos a suponer una factura, un documento de contrato de compra-venta, que esa persona es el titular de esos bienes o mercancías. Y en el caso de los poseedores o tenedores, sabemos que los poseedores son aquellos que tienen, por ejemplo, un contrato de consignación, un contrato de arrendamiento, un contrato de comodato, es decir, que tienen el ánimo o fungen como el titular de la propiedad de las mercancías. Entonces, pues les digo fungen porque no son el propietario, pero tienen esa intención y tienen esas atribuciones que en un momento dado, por ejemplo, en el caso de la CIMEX, con un contrato de... es que escucho ruidos. ¿Me pueden ayudar ahí con los micrófonos, por favor? Ahorita lo vamos a enviar. Sí, bueno. Entonces, en ese supuesto, también tenemos a los tenedores y básicamente un tenedor puede ser un transportista, puede ser quien custodia las mercancías en ese momento, ¿no? Entonces, aquí en esos supuestos, cuando se lleve a cabo el traslado con transporte propio, pues va a utilizar el CFDI traslado con complemento carta aporte. Adicionalmente, tenemos, les digo, el caso de los intermediarios o agentes de transporte, o incluso cuando se cuente con algún mandato para que en un momento dado, cuando se lleve a cabo el movimiento de las mercancías con transportes propios, pues se utilice el CFE de traslado más el complemento carta aporte. Esos son los principales escenarios. También hay otros importantes, como el de las empresas de mensajería o los servicios de transporte consolidado de mercancías, que estos está interesante porque tienen unas fases de aplicación distintas, ¿no? Cuando se presenta, por ejemplo, en primera milla, en la etapa intermedia o en la última milla, y que tienen que declarar ahí pues la relación de los números de guía. Pero eso es, les digo, esas son operaciones a lo mejor sí frecuentes para algunas maquiladoras, para algunas empresas de la manufactura, es decir, que tienen un programa IMEX. Sin embargo, lo que más se presenta con frecuencia en las operaciones de importación y exportación es que se contratan los servicios de un autotransporte de carga o en su caso que cuentan con sus propios medios de transporte. Bueno, la parte importante aquí que nosotros tenemos que analizar, como les digo, es la normativa y ya deja claro pues que cuando se contrata un transportista va a utilizar el CFDI tipo ingreso, va a incorporar el complemento carta aporte. Tratándose de mercancías extranjeras, pues se tiene que declarar los datos del pedimento de importación. Existe una obligación por parte del quien solicita la prestación de ese servicio, es decir, el contratante, sobre el transportista, de proporcionar, obviamente, toda la información necesaria y veraz para que esté declarada correctamente, porque vamos a ver cuáles son esas consecuencias legales. Y también que ante la autoridad competente, pues básicamente tanto el
cliente como el transportista son, en este caso, responsables solidarios. Y una parte importante aquí es que la normativa hace referencia a la autoridad competente, es decir, no dice las autoridades fiscales como en otros dispositivos. Y esto es porque sabemos, bueno, pues que está la autoridad fiscal propiamente en sus facultades de comprobación o demás facultades de fiscalización. Está, por ejemplo, la SST, la Guardia Nacional o alguna otra autoridad, en este caso sanitaria, etcétera, ¿no? Y por otro lado, cuando estamos hablando de propietarios, poseedores o tenedores, intermediarios, etcétera, pues van a utilizar el CFDI tipo traslado con complemento carta aporte. Evidentemente estamos refiriéndonos cuando se lleva a cabo ese movimiento con transporte propio. Y de igual manera deberán de registrar los datos del pedimento de importación. Ojo que la normativa no hace referencia al pedimento de exportación, hace mención del pedimento de importación, y también existe la opción de que en algunos supuestos, al momento de expedir el CFDI de ingresos por la enajenación, se pueda incorporar el complemento carta aporte. Esa es una facilidad, porque vamos a suponer que yo soy un vendedor y que obviamente pues le vendo a otra persona que va a ser el comprador, y yo cuento con transporte propio, entonces yo puedo expedir el CFDI de ingreso por esa venta que le estoy haciendo a esa empresa. Sin embargo, como cuento con transporte propio, pues también puedo incorporarle el complemento carta aporte, o en su caso, pues tendría que expedir otro CFDI de traslado con complemento carta aporte. Y ya, como comentamos, cuando no se transite por zonas de jurisdicción federal, pues vamos a poder emitir el CFDI sin el complemento carta aporte. Entonces, es muy importante identificar qué se consideran vías de jurisdicción federal, tal cual, pues, obviamente, ese término no lo describe la normativa. Sin embargo, vamos a encontrar qué se entiende por caminos o carreteras, en este caso federales, y vías federales. Entonces, aquí ustedes pueden identificar dentro de los conceptos que básicamente te señala que las que entronquen con algún camino de país extranjero, las que comuniquen a dos o más estados de la federación, o que haya participado algún tipo de fondo federal con el estado, con particulares o con el municipio, o también las carreteras y puentes, incluyendo, se refiere a las vialidades que tengan acceso a los puertos, aeropuertos y puntos fronterizos. Entonces, si estamos hablando del aeropuerto, de un puerto marítimo o la aduana, ¿no?, que es un recinto fiscal, que es un punto fronterizo, pues evidentemente se entiende que al realizar el paso, ya sea de entrada o de salida, pues es una zona de jurisdicción federal. Entonces vamos a comentar aquí unos supuestos muy prácticos. El primero donde se utiliza el CFDI tipo ingreso. Vean que el importador es el contratante, obviamente las mercancías están en el extranjero, contrata un transportista, la intención pues es de que el transportista vaya y recolecte las mercancías en el extranjero, en X lugar, puede ser un establecimiento del proveedor extranjero, o puede ser en este caso el almacén del agente aduanal en el extranjero. Entonces, lo importante aquí es que el importador realiza el pago directamente al transportista, y a su vez, obviamente va a llevar a cabo el proceso de cruce de las mercancías ante la aduana. No obstante, pues sabemos que para efectos aduaneros, tal cual lo establecen las reglas 2411 y la regla 3133 de las reglas generales de comercio exterior, que va a ser necesario que para efectos de generar el número de integración, pues se tenga que compartir lo que es el folio del CFDI con complemento carta aporte. Entonces, una vez generado ese número de integración, pues ese dato va a ser declarado tanto en el formato
del documento de operación para despacho aduanero, o en su caso, si están utilizando el esquema de PITA, pues ese dato, que es el número de integración, va a ser grabado en el dispositivo electrónico. Entonces, una vez que se presente esto, pues ya la mercancía va a ingresar y se va a entregar al receptor, que en este caso es el destino final aquí en territorio nacional. Tenemos otro ejemplo en donde es una empresa importadora, que también lo podemos poner en el ejemplo de exportación, pero es un ejemplo importadora que obviamente las mercancías se encuentran en el extranjero y el importador cuenta con transportes propios. Hay muchas empresas IMEX que son consideradas como manufactureras que cuentan con sus propios transportes. De hecho, aquí yo les pregunto si identifican alguna empresa IMEX, ya sea maquiladora o manufacturera, que cuente con transportes propios. Es decir, que las unidades estén a nombre de la empresa maquiladora o manufacturera, ¿no? que tenga un programa IMEX. Y en ese supuesto, pues tendría que presentar el CFDI de traslado con complemento carta aporte en términos de esta regla 27151 y presentar pues este documento electrónico al agente aduanal para que posteriormente él genere el número de integración. Una vez que tenga este documento, pues ya se pueda realizar el ingreso a territorio nacional. Ese es otro supuesto. Luego tenemos, vean aquí, que estamos hablando de un intermediario o agente de carga con transporte propio. Entonces, el importador pues, es el contratante y obviamente requiere los servicios de un intermediario porque pues, a lo mejor le conviene por los precios o porque así se estableció la negociación. Y este intermediario pues cuenta con transporte propio, tiene sus unidades. Ese es el escenario que se establece en esta regla 27151. Y aquí el punto es que bajo ese supuesto pues se va a presentar el CFE traslado con complemento carta aporte. Cabe mencionar que es factible que tal vez a lo mejor el residente en el extranjero contrate los servicios de un intermediario, agente de carga o freight forwarder, como le quieran decir, en el extranjero, o puede ser que lo contrate en territorio nacional. O sea, existen varios escenarios. Sin embargo, aquí la parte importante es de que ese intermediario cuenta con transporte propio. Y también algo bien importante que me refiero es que cuando cuente con transporte propio es que sabemos que para efectos de aduanas, pues el transportista tiene que tener sus permisos, los choferes tienen que tener sus licencias, debe de contar con el registro del código alfanumérico armonizado del transportista, etcétera. Es decir, no solamente es decir el transportista, sino que esa empresa que prevé el servicio de traslado de mercancías, pues cuenta con todas las autorizaciones que son, en este caso, requeridas, incluso tratándose de algún tipo de mercancía o material peligroso que también pues requieren autorizaciones adicionales. Bueno, vean, este supuesto es bien importante porque aquí estamos hablando de un intermediario, puede ser un agente de carga que no cuenta con transporte propio, por eso aquí le puse sin transporte propio. Y sabemos que él a su vez va a contratar un transportista. O a lo mejor le van a arrendar un transporte, eso no lo sabemos. Aquí yo el ejemplo es que contrata a un transportista. Y evidentemente, este transportista pues va a expedir un CFDI de ingreso, porque en este caso el intermediario solamente va a expedir el CFDI o la factura por la prestación del servicio de logística, porque no tiene en un momento dado transportes. Bueno, para efectos de aduana se utilizaría el CFDI de ingreso con el complemento carta aporte. Hay quienes dicen, por ejemplo, que dicen, bueno, es que el importador o la IMEX, si usted le quieren decir, ya sea
manufacturera es quien debe de realizar el CFDI de traslado. Y la verdad no lo considero en un momento dado conveniente, porque se supone que cuando tú contratas a un intermediario, a un freight forwarder, pues es para que te lleve a cabo la logística, para que sea más fácil para ti, porque de lo contrario, pues imagínense, pues vas a tener el doble de obligaciones, pues dices, pues mejor contrato directamente al transportista, ¿no? Y me quito de problemas, porque lo que se pretende en un momento dado, pues es el reducir el riesgo, ¿no? No obstante, hay un tema porque obviamente va a haber un CFDI de ingreso con complemento carta aporte del transportista. Sin embargo, aquí la pregunta es si el transportista entregará una copia al importador de ese CFDI, lo cual no lo veo viable porque, pues, imagínense, aquí va a consignar el precio de esa contraprestación que tuvo con el intermediario, y lo más viable es que el intermediario pues emita otro documento con características similares, además de que no está obligado, solamente para efectos de que tenga un acuse de recibo y entregárselo en un momento dado al importador, ¿no? Entonces, ese es un escenario posible, por eso les digo que siempre hay que revisar detenidamente los que se van presentando ya de manera particular a cada uno de ustedes. Este es otro escenario en donde básicamente posiblemente a lo mejor vamos a poner una comercializadora o una empresa importadora que va a recolectar, en este caso, mercancías en el extranjero de diferentes proveedores. A lo mejor va a 2 almacenes o va al almacén del agente aduanal. Ahí obviamente concentra las mercancías y es un solo transporte, y una vez que lleva a cabo la operación de importación, estas se van a entregar en diferentes sucursales, pero son del mismo cliente. Sabemos que aquí en la región hay empresas que tienen 2 o 3 domicilios dentro de la misma zona, porque a lo mejor llevan a cabo diferentes procesos productivos, entonces los tienen segregados, sin embargo es la misma empresa. Entonces esto ya está establecido en la pregunta 10, es decir, si se contrata un transportista y va a recolectar en diferentes lugares y a su vez va a entregar en diferentes lugares, siempre y cuando sean del mismo cliente, no hay ningún problema, va a adicionarse dentro de los nodos, pues el origen y las distintas ubicaciones, ¿no? Y obviamente, pues se entregaría el CFDI de ingreso con complemento carta aporte para efectos de poder llevar a cabo el despacho. El tema con los transfer, yo aquí les recomiendo revisar ciertos aspectos, porque a veces utilizamos estos términos, sin embargo, debemos de identificar dónde se lleva a cabo la entrega de las mercancías. Es decir, si se entregan antes del cruce, si se entregan después del cruce, quién es el que presenta la documentación para efectos de aduanas y qué tipo de documento presentan, porque sabemos que tenemos que presentar para efectos de activar el mecanismo de selección automatizado, pues ya sea el DODA o, en su caso, el dispositivo electrónico para el esquema PITA. Sin embargo, en algunas ya es menor, pero en algunas aduanas se encuentra la figura del depósito ante la aduana que me permiten ingresar al recinto fiscal y evidentemente ahí es donde se hace la revisión y todavía no cuento con un documento aduanero, porque esto se hace después de la revisión. Entonces, es importante para los servicios de transfer, si en un momento dado, les digo, ya ingresó o el servicio se prestó después de que haya ingresado a territorio nacional, cuál es el código alfanumérico armonizado del transportista que se está declarando
para efectos de la modulación, y si el servicio de transporte es prestado por la misma empresa o por una empresa distinta. Entonces, esto porque hay diferentes escenarios, esas son algunas interrogantes que yo en un momento dado consideraría. Bueno, esta la repetí, es la que vimos hace un momento. El caso de las exportaciones, aquí yo les recomiendo que analicen estos campos. Primero, si es transporte internacional, obviamente, yo aquí le puse que sí, o sea, estoy dando respuestas positivas. Obviamente es de salida, el país, el tipo de transporte, el tema de la fracción arancelaria y también relacionarlo con el folio fiscal del CFDI que se haya emitido para efectos de exportación, porque sabemos que en las exportaciones, sobre todo las definitivas con clave de pedimento A1, que exista enajenación, y también ya salió el supuesto ahora en la reforma del 29, aun cuando no exista enajenación o si existe enajenación a título gratuito, pues evidentemente tenemos que expedir un CFDI, entonces aquí lo podemos relacionar con el UUID. Es importante también, bueno, pues que existe la posibilidad de que cuando se lleve a cabo un CFDI de ingreso con complemento carta aporte, pues se permite, perdón, cuando existe un CFDI de ingreso con complemento de comercio exterior, se permite que se adicione el complemento carta aporte. Entonces aquí es relevante que ustedes analicen los supuestos, ¿no? Tratándose de exportaciones definitivas con clave de pedimento A1, pues que cumplan con la normativa que establece ya sea la regla 27122 o en su caso la regla 3138, y yo les puse aquí lo que viene siendo los lineamientos que salieron del complemento carta aporte, que básicamente señala que este complemento, es decir, el de la carta aporte, puede coexistir con un complemento de comercio exterior. Esto es siempre y cuando se presente este escenario, y evidentemente estamos hablando de que el proceso de exportación se lleva a cabo con transporte del propietario, poseedor o tenedor, porque si contrato los servicios de un transportista, pues es un CFDI de ingreso con complemento carta aporte separado de mi documentación, porque esa la emite el transportista y aquí estoy hablando yo como exportador. Otro supuesto que también deben de considerar es el caso de las mercancías o materiales peligrosos. Primero, considerar que se entiende por material peligroso, que aquí debemos de tomar como referencia la norma oficial mexicana 002 de la SCT del 2011, y también pues relacionarlo con la información. Entonces, esto, les digo, ya les estoy marcando algunos puntos que ustedes deben de tomar en consideración cuando, como les digo, se trate de material peligroso. Transferencias virtuales. Esta parte también me parece importante. Existen varios esquemas de transferencias virtuales. Ahorita vamos a comentar en particular a través de los V1. Existen ciertas obligaciones que deben de cumplirse, no solamente en la parte aduanera en términos de la regla 4321, porque debe de tenerse toda la información y documentación de que se llevó a cabo el traslado de esas mercancías en territorio nacional. De lo contrario, la autoridad puede considerarlas inválidas. Existen distintos escenarios de las transferencias virtuales, pero la parte importante es que se puede presentar en el punto A, que la mercancía se entrega del punto A al punto B. Esa entrega se hace en territorio nacional, puede llevarse a cabo por empresas IMEX. Ya sabemos que hay maquiladoras, que hay manufactureras, que al final de cuentas tienen un programa, en este caso IMEX, y aquí de manera específica debemos de tomar en consideración pues que pueden existir algunos otros escenarios, como es el movimiento de mercancías, ya sea en interplantas, es decir, otras sucursales, establecimientos o domicilios registrados de la propia
IMEX, o también cuando se llevan a cabo transferencia o traslado de mercancías a empresas submaquiladoras, ya sea con transporte propio o, en su caso, que se contrata los servicios de un transportista. Y aquí tenemos que hay un remitente y hay un receptor. Puse remitente porque sabemos que puede ser el propietario o no de las mercancías, ya sea que sea una empresa IMEX, maquiladora o manufacturera. Sin embargo, la empresa contrata los servicios de un transportista. Y en este supuesto, pues como lo hemos venido viendo, pues se entrega básicamente lo que es el CFI de ingreso con complemento carta aporte por el transportista. Aquí yo siempre les pongo esta excepción de no aplica el complemento carta aporte en el traslado de mercancías por vías que no sean de jurisdicción federal, porque resulta ser que puede ser una empresa IMEX que en el mismo parque industrial pues esté su cliente, o que estén en una zona cercana y que no transite por una vía de jurisdicción federal. Entonces es importante ahora sí que conocer las rutas, ¿no? Y este es otro escenario en donde se mueve la mercancía por transporte propio, ya sea un transporte propio por parte del exportador o del importador, que al final del día son los que aparecen en el pedimento, y que en un momento dado, bueno, pues se va a presentar lo que viene siendo el CFD de traslado con complemento carta aporte. Entonces les digo, no solamente es cumplir con la parte aduanera, lo que establece la regla 4321, sino que adicionalmente, por ese movimiento que se está llevando a cabo, tenemos que observar la regla 2719, o en su caso, la regla 27151, y si en un momento dado no se lleva a cabo ese movimiento por zonas de jurisdicción federal, pues entonces observamos la regla 27152. Estos son los puntos más importantes. Aquí de manera breve es pues que ya sabemos que las autoridades fiscales, tanto federales como estatales, a través de los convenios de colaboración, tienen facultades. Ya comentamos que tiene facultades la SST, la Guardia Nacional, y aquí hay diferentes infracciones que en un momento dado pueden presentarse. Primero, cuando se contrata un transportista y si los datos vienen incorrectos, pues es la no deducción o acreditación, en un momento dado, tanto del gasto como del impuesto. Las sanciones, que aquí vale la pena que ustedes analicen detenidamente, porque pues los montos pueden variar. Por ejemplo, una cosa es no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los CFDIs. Entonces aquí está la sanción. Esta es reciente, que acaba de ser publicado el 12 de noviembre en la reforma del Código Fiscal, que esta entraría en vigor a partir del 1 de enero del 2022. Y esta es cuando el comprobante fiscal se emita y no cuente con los complementos. Entonces, esta es la sanción. O cuando no se expida o acompañe la documentación, esta es la sanción. Tenemos otras que también es la restricción de los sellos temporales, y sobre todo la parte penal, que también es muy importante, que aquí puede variar, sobre todo esta, cuando se lleva a cabo el traslado y no se cuente con el CFDI con complemento carta aporte, que la penalidad va de 3 años a 6 años de prisión. Evidentemente esto es una presión para que se cumpla en un momento dado con la obligación. Aquí les estoy poniendo el peor escenario, porque siempre para efectos de hacer nuestras validaciones en nuestras matrices de riesgo, pues debemos de considerar todas las posibles sanciones. Pudiesen existir más desde la parte de la ley de caminos y puentes y autotransporte federal, porque se establecen otro tipo de sanciones. Sin embargo, aquí lo vemos de manera general. Entonces, esto ya lo comentamos, que tanto para efectos del DODA o el esquema de PITA se genera un número de integración, que este número de integración se declara aquí, y que para generar este número de integración se va a utilizar lo que es el folio fiscal del CFDI con complemento carta aporte con base en la regla 2719.
Vale la pena mencionar que todavía la normativa aduanera hace referencia a la regla 2719. Sin embargo, debería también en un momento dado incluir a la regla 27151. Lo que pasa es que la séptima resolución de modificaciones de las reglas de comercio exterior se publicó posterior a la segunda resolución de modificaciones de la resolución miscelánea fiscal. Entonces, en teoría, como ya se presentó la tercera resolución de modificaciones de la miscelánea fiscal, tendría que tener otra reforma. Sin embargo, en la novena resolución no se dio a conocer, posiblemente a lo mejor en la décima, o en su caso, a lo mejor no se prevea para lo que viene siendo poseedores, tenedores, agentes de carga, intermediarios, y únicamente sea exclusivo cuando se contraten los servicios de un transportista. Eso es lo que estamos a la espera. Y lo otro que tenemos pendiente, por lo menos en la parte aduanera, es que no se han dado a conocer los lineamientos relacionados para generar el número de integración. Aquí les puse la liga donde pueden encontrar el lineamiento. Ahorita estamos en la versión 1.5, debería estar una nueva versión, porque es toda una estructura, o sea, transmitir la información para generar el número de integración y ser declarado en esta documentación aduanera es todo un tema, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando se presentan en marítimo, por ejemplo, embarques parciales, está limitado a declarar hasta 4 contenedores y 8 candados separados, te menciona. Y no sabemos ahorita cuántos folios fiscales del CFDI con complemento carta aporte voy a poder declarar para generar un número de integración. Eso no lo sabemos todavía. Por eso es importante la publicación de los manuales. Aquí se generan algunas interrogantes, sobre todo si debe digitalizarse en los pedimentos. Lo que dice la regla 3131 en su primer párrafo es que no es así. ¿Cuándo será publicado el nuevo lineamiento del SAT? Lo desconozco de manera particular. Todos los días hemos estado revisando el portal para ver cuándo se da a conocer. ¿Cuál es la alternativa si no utilizo el esquema DODA o PITA? Por ejemplo, contingencias o pedimentos virtuales, pues lo lógico es que si está regulado para efectos de DODA y PITA, pues es que no declaro esta información en el pedimento. Si el folio del CFDI con complemento o carta aporte presenta inconsistencias, ¿es factible modificar el DODA o el PITA? Pues no es factible, que de hecho esa es una interrogante pues que se ha estado viendo con las autoridades aduaneras, sobre todo por los especialistas de esta área, que básicamente me refiero a las asociaciones de agentes aduanales. ¿Cuáles son las posibles sanciones aduaneras relacionadas con los trámites aduanales? Aquí los pongo muy general. Esto, en el remoto caso, creo que existen escenarios y a lo mejor en un tema de análisis de riesgo puede ser bajo, o sea, se puede llegar a presentar un caso de manera esporádica, sobre todo porque la información se revisa previamente por el agente aduanal y obviamente debe de ir relacionada con ciertos datos del pedimento, pero pueden existir algunas excepciones que se lleven a cabo. Sin embargo, pues las multas en comparación con las fiscales pues son menores. Creo que el peor escenario lo tenemos en caso de que no llegue a acreditarse la legal estancia o tenencia de las mercancías. Sin embargo, es un escenario mejor que el ubicarme en los supuestos de presunción de contrabando o las de equiparable a contrabando, que son las que acabamos de comentar, que están establecidas en el artículo 103 y en el 105 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, estos son algunos de los escenarios y este es el que habíamos comentado hace un momento de la regla 4321 cuando yo no cuento con documentación que me permita acreditar que efectivamente se llevó a cabo el traslado de la mercancía y que en un momento dado pudiese invalidar las transferencias virtuales. En el caso de los transportistas, pues evidentemente siempre cuentan con la carta deporte en la actualidad y en el futuro, ¿no? Porque
cuando hay un procedimiento de embargo precautorio, pues obviamente también se embarga la unidad y lo que le interesa al transportista pues es liberar su embarque. En lo que se refiere, por ejemplo, a presunciones de ingresos, también se debe acreditar que efectivamente se llevó a cabo el traslado de lo que viene siendo de las mercancías. De lo contrario, pues aún teniendo el pedimento de exportación, si no se acredita que se llevó a cabo ese movimiento, pues se considera que la mercancía fue vendida en territorio nacional. Hay otro anteproyecto que debemos de estar pendiente y ya no ha tenido ningún movimiento en la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, pero es que la SCT debe de validar, con base en la Ley de Caminos, Impuestos y Autotransporte Federal, que el documento del CFDI de traslado de ingreso con complemento carta aporte es el documento idóneo y que además brindaría certeza jurídica para ser utilizado en el movimiento de las mercancías, y que es el que en un momento dado revisaría los inspectores o los supervisores de la SCT y de la Guardia Nacional, además que establece una serie de cláusulas que deben de ir impresas en el documento, en este caso del CFDI, ya sea de ingreso o de traslado, con el complemento carta aporte. Entonces hay que estar muy pendientes de esto, porque ahorita lo que se está utilizando, pues básicamente una circular del 2015 de la SCT, y que esa circular pasaría a ser en un momento dado un acuerdo, ¿no?, por parte de esta Secretaría de Estado. Vean los escenarios ya para ir cerrando en esos 5 minutos. Vean, tenemos el CFDI, que aproximadamente tiene 24 nodos en su estructura y alrededor de 62 campos. ¿Son multables? Todos. Eso es actualmente. Si le sumamos los del complemento carta aporte en su versión 2.0, tiene 23 nodos, 142 campos. ¿Son multables? Todos. En el acuse de valor tenemos alrededor de 40 campos. ¿Son multables? Todos. Ahí nos aplican, pues ya sabe, la de 22,900 pesos. Tenemos un pedimento que tiene sus estructuras de 29 campos, perdón, 29 registros con 251 campos, y únicamente son multables alrededor de 30. Pueden existir otras multas, pero el anexo 19, que es el que relaciona los datos estadísticos, el pedimento, tiene alrededor de 30. Entonces, sí estamos en un escenario en donde el riesgo se multiplica y hay que revisar esa información, y para ello, bueno, pues todo lo que son los sistemas electrónicos. En fin, aquí yo lo que les puse es, como ustedes saben, existe la responsabilidad entre el contratante y el contratista, es decir, la empresa y el transportista, y yo les puse aquí de manera general la información que considero que evidentemente pues es responsabilidad por parte de la empresa, porque pues es la que conoce las mercancías, es la que sabe de dónde a dónde van a entregarse, es la que conoce cuál es la operación que quiere realizar. Siempre las cartas de instrucciones, en este caso, son de mucha ayuda. Sobre todo, también es una parte importante el tema de las colonias y los códigos postales, porque ha habido varias críticas de que no se encuentran en un momento dado registradas. Entonces, aquí lo más importante pues es realizar aclaraciones ante la autoridad. ¿Cuál es la aclaración? Bueno, pues ustedes saben que hay un procedimiento que se presenta por medios electrónicos, y decir, ¿sabes qué? Pues mi colonia, mi código postal no coincide con el de mi RFC, ¿no? Habrá que ver si la empresa tiene que realizar algún cambio, o efectivamente el SAT tiene que realizar esas modificaciones. Bueno, entonces aquí solamente me estoy concentrando en los de autotransporte terrestre. Por ejemplo, puse estos aquí en gris. No quiere decir que no existan, sí existen, solamente que no son requeridos para autotransporte terrestre, ¿no? Estos son otros datos. Los bienes transportados, que son los muy importantes, y la fracción arancelaria, es lo que debemos de estar, en este caso, pendientes. Revisar los catálogos, porque
sobre todo de los bienes o servicios, porque, por ejemplo, hay supuestos que te dicen, es que me dicen que no es requerido, y obviamente es un campo obligatorio, ¿no? Hay campos condicionales obligatorios y, y optativos, opcionales, pero a veces en el que es obligatorio le ponen el 010101, que no existe en el catálogo, entonces en realidad están declarando información y esto pues efectivamente pues no se relaciona con la operación. Entonces eso se los dejo ahí, revisar los catálogos, revisar que efectivamente se relacione con la prestación del servicio, pues esto lo sabrán ustedes, sobre todo el área fiscal, con el área fiscal de la empresa y del transportista, cómo declarar obviamente la información, estar pendiente de las publicaciones, sobre todo los catálogos de las fracciones arancelarias, que estos se publican en el portal del SAT, porque no es la fracción que nosotros queramos, es la fracción que esté dado de alta en el sistema de la autoridad y que también lo contemplen en los catálogos de los PAC, ¿no? Que son los proveedores autorizados de certificaciones. Aquí también, bueno, pues es información sobre todo relacionada con los pedimentos que ustedes deben de conocer, identificar cuándo deben de ser declarados y la información básicamente del transportista. Entonces, el transportista, esto es lo que él debe de identificar, ¿no? Pues sus permisos, los datos del vehículo, la aseguradora, obviamente el nombre y la póliza, los montos, los datos del remolque, etcétera, ¿no? Entonces, el tipo de figura que van a utilizar y obviamente la información de ese tipo de figura que hayan en un momento dado seleccionado. Bueno, hasta aquí los dejo, terminamos muy puntuales y esto, bueno, pues es en el sentido de que se cumpla con todas estas disposiciones, que esperemos que pues haya una extensión de ese plazo y si no, pues estar preparados para estos cambios que, como les digo, tendrían vigencia a partir del 1 de enero del 2022. Pues muchísimas gracias a todos y quedo atento a cualquier planteamiento y de cualquier manera, ya tienen ahí mi correo electrónico. Si gustan que compartamos algo, pues aquí se los dejo. ricardo@tenisasociados.com.mx. Muchísimas gracias. Al contrario, maestro, muchas gracias. Le agradecemos mucho el tiempo. Sabemos que tiene una agenda bastante complicada y realmente agradecemos pues todos los comentarios, toda la explicación que dio de este tema, que realmente a cierto punto sí es muy complicado y sobre todo gran parte de esta dificultad radica en los cambios tan constantes que tenemos en la ley. Entonces, agradecemos mucho su tiempo y de igual forma agradezco el tiempo de todas las personas que se conectaron. Ahorita nada más me gustaría compartirles un pequeño video, no dura ni 2 minutos, es referente a lo que es el comité. Perfecto. Muchas gracias, Elvia.
Perfecto. Bueno, realmente el video nada más tiene la intención de comentarles a grandes rasgos qué es el comité, cuál es su objetivo, cuáles son sus herramientas para compartir información. Y antes de cerrar, no sé si me podría ayudar, maestro Ricardo, nada más en contestar una o dos preguntas. Sabemos que el tiempo pues estamos ya contra reloj, pero si me pudiera ayudar nada más a contestar una o dos preguntas nada más para tener ahí la sección anotada. Sí, sí, por supuesto. Miren, por ejemplo, aquí comenta un colega, buenos días, ¿tienen dónde revisar transitar por un tramo de jurisdicción federal? Porque obviamente menciona que es subjetivo, que no ha encontrado cómo saber correctamente. Aquí lo que mencionamos, pues es básicamente la Ley de Comunicaciones y Puentes y Autotransporte Federal, así como sus reglamentos. Esto nos permite tener certeza sobre qué se considera vías de jurisdicción federal. Luego, dice, una empresa de traslado de mercancía nos indica que en el complemento carta aporte solo debe poner una clave de producto o servicio del SAT por número de guía, es decir, si trasladamos una moto, 5 playeras, 8 computadoras, solo debemos incluir la clave de producto o servicio de la mercancía. En este caso la moto, esto es correcto. Miren, ahí mi recomendación es que ustedes, sobre todo, verifiquen los catálogos de manera muy particular, porque desde mi perspectiva, si yo estoy ofreciendo, en este caso, vamos a poner, es un CFDI de ingreso con complemento carta aporte, es quien presta el servicio en la clave de código de producto o servicio, pues va a declarar el servicio y en el complemento, pues el listado de esos bienes. Si en un momento dado yo llevo a cabo el traslado, porque es un CFDI de traslado, se supone que de acuerdo con los listados de las claves que yo les puse de manera específica, hay una relación que las claves son para servicios. Entonces, si yo soy una empresa que voy a emitir un CFDI de traslado y no estoy prestando ese servicio como tal, debería de declarar los listados, perdón, los códigos de los productos. Entonces, esta parte debe de quedar sumamente clara y yo incluso los invitaría a que, como esto va a tener repercusiones en el futuro en tema de sanciones, que hagan valer esa situación. Es decir, ¿sabes qué? Una cláusula, ¿no? Y tener muy bien la certeza de que la información esté correcta, porque pues, ya vimos las responsabilidades y las sanciones que en un momento dado implican, ¿no? Dice, el agente aduanal va a solicitar el complemento de la carta aporte, pues no va a solicitar el complemento, es el CFDI con complemento carta aporte, y esto, bueno, sería así si es que en un momento dado, como ya lo comentamos, se debe de generar en el número de, se debe generar esa información para vincularlo con el formato DODA o el esquema PITA, porque, como ustedes saben, pues hay que generar un número de integración y ese es el que se declara en estos documentos aduaneros. Luego menciona, en el caso de que una empresa, perdón, en el caso de que una carga requiera hacer una parada temporal en un almacén o yarda externa antes de llegar a su destino final y desde ese almacén o yarda el contenedor lo mueve el mismo transportista, pero es diferente chofer, es ahí si hay un cambio de chofer, de unidad, debe de ser otro documento. Entonces, esa parte, pues también debe de quedar muy claro pues, a los transportistas, que al final del día pues, son los que van a prestar el servicio, porque ya comentamos hace un momento que viene dentro de las preguntas frecuentes, en particular la 10, que puede recolectar en diferentes lugares y entregar en diferentes lugares siempre y cuando se trate del mismo cliente y de la misma unidad.
refiriéndose evidentemente a la misma unidad por el simple hecho de tener, obviamente, ya está vinculado un operador. Pues esta parte creo que es importante porque la empresa transportista debe de saber, ¿no? Pues que vamos a suponer que lo paran, ya llegó al primer punto y el transportista Juan, ¿no? Entonces resulta ser que la misma unidad ahora la va a mover Pedro. Sin embargo, a lo mejor en el trayecto de Pedro, pues lo va a detener la Guardia Nacional o la SCT o la autoridad aduanera o la autoridad fiscal y le puede requerir y obviamente pues él no va a ser el que está declarado en el documento, ¿no? Entonces esa parte también es importante analizarla. Bueno, aquí nos compartieron una lista, sin embargo, les digo, vale la pena relacionarlo con lo que establece propiamente la normativa, ¿no? Dice, aquí hay una pregunta interesante de un colega en donde, por ejemplo, dice si hay una forma de ligar los catálogos de productos y servicios con la fracción arancelaria. Obviamente se pueden buscar alternativas, pero si me lo preguntas así en concreto, yo te diría que son dos temas distintos. El sistema armonizado de asignación y codificación y designación de mercancías tiene toda una estructura, cada sección, cada capítulo, partida, subpartida y fracción tienen una intención y el catálogo del SAT, esas ocho dígitos, ¿no? que ponen, no tiene una estructura como tal. Ustedes pueden buscar la palabra mesa y esa palabra la van a encontrar de diferentes tipos. Y sabemos que para nosotros, pues, está vinculado con una fracción arancelaria dependiendo de sus características, ¿no? Y a lo mejor puede tener la definición, incluso, bueno, la descripción de los demás. Entonces, hacer esos vínculos creo que van a ser muy personalizados y a pesar de ello, tienen que hacer esas revisiones porque incluso los catálogos que te muestra el SAT ya preelaborados te dicen en un momento dado que son indicativos y que la responsabilidad es, en este caso, del emisor. Entonces, ahí solamente para que lo tomen en consideración. Bueno, esas fueron todas las preguntas. Perfecto. Entonces, pues le ahí estoy agradecemos. en contacto en mi correo electrónico. Claro que Muchas sí, gracias a muchas todos. gracias, maestro. Igual como el maestro comentaba, su correo es ricardo@tlcasociados.com.mx. Igual si lo quieren escribir, se lo repito, ricardo@tlcasociados.com.mx. Ahí igual ustedes lo pueden contactar a él directamente, en dado caso de que tengan ahí alguna duda o algún comentario. Y bueno, pues ya nada más para iniciar con la clausura, les comento, el doctor Octavio no se pudo incorporar el día de hoy a la reunión. Él es el titular de este comité y me comenta que realmente intentó, pero aún se encuentra en junta con la Secretaría de Economía en Ciudad de México. En estos momentos está teniendo una reunión con lo que es la Secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y la Subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, y de igual forma se encuentra la directora Bárbara Mungaray. Entonces, pues les mando un cordial saludo y les agradezco mucho la asistencia a todos ustedes. Y bueno, pues ahora sí, sin más, les agradecemos su asistencia. Muchas gracias por el tiempo que nos prestaron y pues estamos en contacto a través de nuestros canales oficiales. Entonces, pues ahora sí sería todo por hoy. Buen día. Buen día, muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a Como todos. siempre. Buen día al doctor. Hasta luego. Bye.